alistamos y nos preparamos para recibir su palabra. Estamos gozosos de escuchar lo que Dios quiere hablar. Así que también vamos a orar por este tiempo precioso que el Señor tiene preparado ya para nuestras vidas. Gloria a Dios. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Háblanos en esta mañana, habla a tu iglesia, Señor. Queremos oír tu palabra, pero ayúdanos por sobre todas las cosas a ponerla por obra, a ser hacedores de ella, a comprometernos, Señor, contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Y así invitamos al pastor que va a estar en esta mañana compartiendo la palabra de Dios. Y damos gracias al Señor porque Él es bueno, Él es misericordioso y nos permite poder hacerlo. Qué hermoso, ¿eh? Bueno, hermanos queridos, ¿estamos contentos? Decíamos al principio si teníamos gozo. Claro, hermanos, caminamos en el gozo del Señor. Y estamos contentos y también contentos de ver a Jorge aquí con nosotros. Y es hermoso habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. ¿Quién es la bendición y la vida eterna? Es Cristo. Por eso el salmista decía, allí envía el Señor. Ella estaba profetizando, estaba diciendo a Cristo Jesús, que hoy lo tenemos en nuestras vidas, en nuestros corazones. Qué hermoso. Gracias, Señor, por este tiempo precioso. Y me quedaba esa alabanza que decía, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Que le podamos decir al Señor, quiero más de ti y menos de mí. Como hoy venimos compartiendo, ¿no? en la carta esta de Colosenses, de desvestirnos o de sacarnos todas aquellas cosas pecaminosas en nuestras vidas, a la iglesia, y de vestirnos de santidad, vestirnos de estos frutos preciosos del Espíritu. Así que les invito a abrir la palabra de Dios, vamos a ir ya a ella. Muchas bendiciones para nuestros hermanos que están en las redes, abrazos y bendiciones para ustedes que domingo a domingo compartimos juntos. Estamos en un mismo espíritu, queridos hermanos, a miles de kilómetros de distancia, pero estamos en un mismo espíritu, aquí cerquita, pero estamos en Cristo Jesús. Y gracias a Dios por cada una de sus vidas que podemos venir con esta libertad a adorar y glorificar el nombre del Señor. Gloria a Dios. Les invito a que nos pongamos de pie y buscamos en la carta de la epístola de Pablo a los Colosenses, Colosenses capítulo 3, verso 13, hermanos. Verso 13. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios, porque ella es viva, es eficaz. Su palabra nos limpia. Gracias, Señor, por tu palabra. Colosenses capítulo 3, verso 13, y dice así: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Gracias, hermano. Está ahí la palabra del Señor. Gracias, pueden tomar sus asientos. Viene el apóstol Pablo trayendo instrucciones para una conducta, la verdadera conducta cristiana, ¿no? Bueno, y le he puesto como título a este sermón, soporta y perdona. Soporta y perdona, ¿no? Bueno, hace referencia a lo que leemos, ¿no? Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. ¿Y de qué manera? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahí tenemos un referente y es el mejor. Tenerlo a Cristo Jesús, que no pecó, que no falló, que es Dios mismo aquí en la tierra, que nos trae su palabra. Entonces, haciendo un poquito un repaso, el domingo anterior hablamos de cómo debemos vestirnos. ¿Se acuerdan, hermano? ¿Cómo debemos vestirnos interiormente, ¿no? En nuestro corazón, en nuestro ser. En santidad, en amor, ¿se acuerdan? En misericordia, paciencia, en benignidad, en humildad, en mansedumbre, en paciencia, como dice el pastor, así. Ahora, ¿cómo anduvimos, hermano, la semana con nuestra vestimenta? ¿Cómo anduvimos?
Porque venimos hablando, Pablo nos habla de eso, ¿no? Sí. Aprovechamos las oportunidades que Dios nos ha dado. ¿Las hemos aprovechado? Qué lindo, ¿no? Es conocer. ¿Y saben qué? Esto es lo lindo porque nos examinamos a nosotros. Porque nosotros queremos más, como decíamos en esta alabanza, queremos más de Él. Entonces nos examinamos, ¿no? ¿En qué? En andar en santidad, andar en amor, en andar en misericordia, en caminar siendo buenos. Bueno, Dios es bueno, ¿no? Pero lo tenemos a Cristo. Y si tenemos a Cristo, entonces caminamos en la bondad de Cristo Jesús, en la humildad, siendo mansos, en un mundo tan alterado y tan aireado, sensible a la ira, a la pelea, ¿no? Nosotros, la iglesia de Cristo, debemos mostrar esa mansedumbre y sobre todo también la paciencia, ¿no? Entonces todas estas son cualidades, hermanos queridos, que están dentro del fruto del Espíritu Santo. Ahora, ¿tenemos el Espíritu Santo? Sí. Si nosotros somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Entonces, estos frutos deben abundar en nosotros. Sabiendo, teniendo bien en claro que ya el viejo hombre no está en nosotros. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, nos arrepentimos de nuestros pecados, ese viejo hombre queda atrás. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Entonces somos una nueva criatura. Hemos nacido de nuevo. Por eso el nuevo nacimiento. El mundo no entiende estas cosas. ¿Cómo? Nuevo nacimiento. Y cuando hablamos de nacer de nuevo, la gente muchas veces se ríe. Porque en la ignorancia, perdón la expresión, pero es la verdad, ignoran la palabra de Dios. No entienden de que hay un nuevo nacimiento, que es de agua y de espíritu, que es adentro nuestro. Y es donde allí operan los frutos del espíritu, en el hombre y en la mujer. Porque hemos sido revestidos de un nuevo hombre, de una nueva mujer, un nuevo hombre en Cristo. Porque en Cristo, ¿qué decimos que somos? Una nueva criatura, conforme, fíjese hermano, a la imagen de Dios. Conforme a la imagen de Dios. Eso fue en el principio. Sino que el hombre después pecó. Los hombres buscaron muchas perversiones. Dios lo hizo justo al hombre, pero buscaron perversiones, dice Eclesiastés. Buscaron muchas perversiones. Entonces, el pecado nos aleja de Dios a todos los seres humanos. Pero si vamos a Cristo, Él nos perdona y nos reconcilia con Dios. Por eso tenemos la paz. Por eso podemos caminar en esos frutos del Espíritu, porque estamos reconciliados con Dios. No hay cosa mejor, hermano, de estar reconciliados con Cristo, con Dios por medio de Cristo. Nos podemos presentar delante del Señor, ¿no? Entonces, pero todo esto se va a ir renovando en nuestra vida hasta llegar al pleno conocimiento. ¿Cuándo es el pleno conocimiento? Cuando estemos con el Señor. Pero nosotros vamos avanzando, no somos de los que retrocedemos, hermano, no, somos los que avanzamos. Hemos puesto la mano al arado y no miramos atrás, vamos hacia adelante, hacia ese llamado precioso que es en Cristo Jesús. Y todo esto va ligado a la fe y la esperanza. Entonces esperamos aquello que no tenemos todavía, pero eso lo esperamos con fe. ¿Con qué fe? ¿En fe puesta en mí? No, no. ¿En las circunstancias? ¿En las cosas visibles? No. Puesta en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando decimos estas cosas y las hacemos, estamos glorificando el nombre de Dios. Y eso, hermano, tiene un alto precio, el sacrificio de Cristo. Amén. Por eso le damos gloria, honra y alabanza. Pero recordemos sobre todas estas cosas que Dios no hace acepción de personas, hermano querido. Esta libertad que nosotros tenemos nos pertenece porque somos hijos de Dios. ¿Y a quiénes? A todos los cristianos, a todos los que creen en Cristo. ¿Y qué se refiere Pablo cuando dice a todos? Dice su palabra, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Colosenses 3:11. Donde no hay griego ni judío, ni uno ni el otro. Los judíos circuncidados y los griegos o el resto incircuncidados, bárbaro ni escita.
aquellos que no pertenecen o que no hablan un mismo idioma, aquellos que están en lo más bajo de todo, en lo que es la sociedad, o mirado de esa manera, no. Siervo ni libre, sino que Cristo es en todo y en todos. Amén. Ahí donde Dios dice que no hace acepción de personas. El hombre mira la apariencia, pero Dios mira el corazón. Amén. Porque un alma vale más que todo el oro y toda la plata del mundo. Amén. Entonces, cuando venimos a Cristo, Él limpia nuestros pecados, hermano. Amén. Hay muchos que tienen una buena apariencia por fuera, pero por dentro son llenos de huesos secos y hay podredumbre. Porque no lo que entra al hombre contamina al hombre, sino lo que sale del hombre. Y eso salen los malos pensamientos. Todas las cosas malas que nosotros hablamos y que decíamos, que el apóstol Pablo decía que hay que dejar. ¿Cuántas cosas hay que dejar, hermano querido? Cosas que son pecaminosas, que no son conforme a la voluntad de Dios. Entonces, en esto el apóstol Pablo acá se está refiriendo a todos los seres humanos que han nacido de nuevo. No todos los creados, sino los que han nacido de nuevo, hermano querido, por medio de la fe en Cristo. ¿Usted nació de nuevo? Amén. Por medio de la fe en Cristo. Entonces, hemos nacido de nuevo por medio de la fe en Cristo. Quiere decir, hermano, que pasamos a ser, hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, sino aquellos que están en Cristo. Y en esto no hay distinción alguna. Se elimina cualquier barrera sociocultural. Cualquier barrera, sin importar el trasfondo, hermano querido. ¿Qué quiere decir sin importar el trasfondo? Es decir, de dónde, cómo y en qué condición vengo. Yo vengo a Cristo. Y cuando vengo a Él, Él es el que cambia y transforma mi vida si yo me arrepiento y lo busco de verdad. Entonces, de esa manera, al ser una nueva criatura, nosotros caminamos en la libertad en que Cristo nos hizo libres. ¿Usted se siente libre? Usted es libre por Cristo. Tenemos esa libertad en Cristo. Y no, fíjese, hermano querido, bajo los preceptos de este mundo, ni bajo doctrinas de tradiciones de hombres. Hay muchos preceptos de este mundo, los cuales, y doctrinas de hombres que esclavizan y no son conforme a la doctrina de Cristo. Esas doctrinas de hombres o esas leyes religiosas son las que te dicen no hagas, no toques, no comas, no hagas esto, no hagas aquello. Cristo Jesús vino y nos trajo libertad. Por eso debemos caminar en la sana doctrina. ¿Cuántos que dicen ser cristianos, hermano querido, viven en esta condición bajo el legalismo religioso algunos? Y otros viven bajo el libertinaje del mundo. Porque están los dos extremos. Cristo es el centro. A Él debemos venir. Y lo más triste es que tanto unos como otros están atados, están ligados a esos preceptos, a ese modelo, a esa forma de vivir, que no es conforme a la voluntad de Dios. Porque el hombre hace esas cosas, pero Cristo vino a libertarnos. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. No dice si la forma, los modelos o el modismo te liberta. No, tenemos que vivir libres. Tenemos que vivir bajo la voluntad de Dios para poder llevar una vida conforme a Él y tener una vida asegurada, hermano querido. Porque un día vamos a presentarnos delante de Dios. ¿Y cómo nos presentaremos? Entonces, la iglesia, esto le dice Pablo, de todo esto hablamos de un contexto de la palabra de Dios, que nos dice que debemos estar arraigados y sobreedificados ¿en qué? Sobreedificados en la fe y confirmados en Él, sobreedificados en Él y confirmados en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque somos escogidos de Dios. Porque ya no nos pertenecemos a nosotros, pertenecemos a Cristo. ¿Quién dio la vida por usted? Cristo. Entonces Él es mi Señor. Y si Él es mi Señor y mi amo, Él me da libertad. ¿Cómo el amo? Sí, porque Él es mi Señor y me hace caminar libre en la libertad de Cristo. Y esa libertad es la que trae gozo, paz, paciencia, amor, benignidad. Trae todos sus frutos y podemos mostrarnos y podemos llevar y ser luz y ser sal en esta tierra, en este mundo, marcando la diferencia por Cristo.
Gloria a Dios. Entonces, esta, hermano querido, es la verdadera iglesia. De todos estos conceptos que nombré. Esta es la verdadera iglesia cristiana, cuya cabeza es Cristo. Hay muchos que se quieren poner de cabeza y quieren estar ellos. ¿Dieron su vida? ¿Dieron la vida por la humanidad? No, hermano querido. Cristo es la cabeza. Él dio su vida por la iglesia. Y recuerde, a quien pronto vendrá a buscar. Entonces tenemos que estar preparados. ¿Por qué va a venir a buscar a su iglesia? Ahora pregunto, ¿eres parte de la iglesia de Cristo? Amén. Gloria a Dios. Hay un sentido de pertenencia. Porque Él es el que dio su vida por nosotros. Y nosotros somos su pertenencia. A nosotros, junto a Juan, ¿cuántos hermanos nuestros repartidos en todo el mundo nos va a venir a buscar? Entonces, camina en sus preceptos obedeciendo la palabra de Dios. Como dice también la escritura que venimos viendo, donde ¿qué tenemos que hacer? El versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahora, ¿qué quiere decir esto, hermano? Examinémonos a nosotros mismos y vistámonos con estas cualidades que pertenecen al fruto del Espíritu Santo. Vistámonos. Por eso, hermano querido, Pablo dice, despójense de todo aquello y vístanse. No me puedo vestir arriba de lo aquello que no es conforme a Cristo. Yo me he despojado, me saco toda vestimenta que es pecaminosa y me visto con toda esta otra vestimenta preciosa que es la que da y nos lleva a ir creciendo en el Señor. Si no lo podemos, hermano, tiene que ser de esta manera, pero es algo que nosotros lo tenemos que hacer. Hay algo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, de esta manera, entre esos frutos preciosos está la paciencia, la mansedumbre, ¿no? Y que podamos soportarnos los unos a los otros. Ahí habla de soportarnos. Pero ¿cómo lo tengo que soportar? Cuando yo miro al hermano, lo estoy mirando a Cristo. Porque Él es mi hermano en Cristo. Es lavado y comprado por la sangre de Cristo. Ahora, la palabra soportar en griego significa, fíjense hermano, aguantar algo desagradable o difícil. Y hay veces que hay que aguantar cosas difíciles. Ahora pregunto, ¿Jesús habrá tenido que aguantar cuando Él vino a esta tierra? Él nos mostró, nos enseñó en humildad. Por eso queremos vestirnos de esos frutos. Debemos soportarnos los unos a los otros, aunque somos diferentes. Pero es hermoso que seamos diferentes. Imagínense si todos fuéramos de la misma forma. Dios nos hizo de multiforma y multimanera. Recordemos que no todos somos iguales. Usted mire a una persona si es igual a la otra. No, hermano. No todos somos iguales, pero debemos soportarnos en amor unos a otros. Debemos ser humildes y tratarnos con paciencia. Ahí están los frutos. Y compasión. ¿Vieron cuando uno dice, ay Señor, dame paciencia? Cuando decía la paciencia, listo, ahí viene la oportunidad. Y claro, si no, ¿cómo lo probamos? Uno le dice, Señor, quiero ser manso. Ahí tenés la oportunidad. No. Y eso es hermoso porque la iglesia crece y se va edificando y en ese caminar, porque es continuo, hermano. Esto no es hoy, listo, ya tengo todo listo, ya está. No, nosotros vamos a estar, ya estamos completos, pero no vamos a necesitar más estas cosas cuando estemos en su presencia. Pero mientras andamos, vamos acomodándonos conforme a la voluntad de Dios. El mundo se acomoda conforme a su precepto, como decíamos. Y los religiosos conforme a lo de ellos. Y el que le gusta andar en libertinaje conforme a lo de ellos. La iglesia de Cristo conforme a Cristo. El apóstol Pablo también enseñó a la iglesia de Éfeso. Y le dijo, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, fíjese, en amor. Efesios 4:2. Efesios 4:2. Con toda humildad, ahí están saliendo los frutos, el fruto del Espíritu. Y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Y de qué manera? En amor. El amor cubrirá multitud de pecados. Entonces debemos esforzarnos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermano,
debemos esforzarnos. Quiere decir que Cristo hizo todo, pero hay algo que nosotros debemos hacer, esforzarnos para mantener ese vínculo de la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. La paz está en la iglesia, en los cristianos, en tu vida. Entonces caminemos en ello, en el vínculo de la paz, como dice Efesios 4:3. Todo esto se basa, hermano querido, en la obra de Cristo y se fundamenta en la verdad de quién es Dios y lo que Él ha hecho para la humanidad. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos sean salvos, pero hay una manera, hay una sola forma, hay un solo camino, y ese camino se llama su Hijo amado, en quien tengo complacencia, Cristo Jesús. A Él hoy adoramos y por siempre. Gracias, Señor, por tener esa nueva vida en Cristo, y queremos caminar en ella. Por eso debemos soportarnos. Fíjese que el apóstol Pablo no dice si es que me parece o si tengo ganas de soportar. No, hermano querido, acá hay un mandamiento, nos dice claramente que lo hagamos. Pero ahora, ¿lo podemos hacer en nuestra fuerza? No, lo hacemos por medio de Cristo, porque recuerde que Cristo habita en nosotros, y si Cristo vive en nosotros, entonces lo podemos hacer por Él, ¿no? Y debemos tolerarnos mutuamente. Siendo, ¿de qué manera? Comprensivos, obedeciendo la palabra de Dios. Entonces, de esta manera lo obedecemos. Con ese fin, el apóstol Pablo les enseñaba, hermano, a los cristianos de Colosas, como nos enseña hoy a nosotros. Hoy también nos enseña para que llevemos una conducta cristiana. Esto se va puliendo en nosotros y va obrando, y eso nos va llevando a caminar más en santidad para con Dios, más cerca de Dios, vamos sacando aquello que estorba, aquello que molesta, aquello que no agrada a Dios, y nos vamos limpiando. Pero nosotros también en esto de soportarnos tenemos que perdonarnos unos a otros, como el Señor nos perdona. El Señor lo perdona a usted. Yo recibí perdón. Yo siento el perdón, lo tengo, porque nos hemos arrepentido. Claro que sí, dice la pastora, porque nos hemos arrepentido. Hermano, Dios perdona al que se arrepiente. Recuerde, es que Dios es amor, a todos ama a todos. No, Dios amó. Tiempo pasado, recuerden. Dios no ama. Dios ama al pecador, hermanos, no. Dios amó, tiempo pasado, a este mundo por medio de Cristo. Y le dijo, acá está mi amor, vengan a Él. Cuando venimos a Cristo, arrepentidos, porque hay algunos que no vienen arrepentidos. Algunos vienen por conveniencia, otros vienen porque están cómodos, pero otros vienen con un corazón arrepentido y dicen, Señor, miserable de mí, estaba condenado, y te agradezco. Me arrepiento de todos mis pecados. Tú me perdonas por la fe en Cristo Jesús. Entonces a ellos reciben el Señor. Ese es el verdadero perdón. Perdonar en griego significa, fíjense, pasar por alto una deuda, renunciar a ella al no exigir su pago. Nosotros teníamos una deuda impagable. Cuando digo nosotros, hablo de la humanidad. El ser humano no podía pagar la deuda. Imposible, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, son enemigos de Dios, porque pecaron, pecado los aleja, pero Cristo Jesús pagó esa deuda. Ay, pero entonces quiere decir que soy deudor de Cristo. Pero si soy deudor de Cristo y estoy con Él, Él perdonó mis pecados. Y si estoy con Él y Él está en mi vida y en mi corazón, soy libre de pecado. Hermano, no hay cosa más preciosa que estar libre de pecado. ¿Y quién es el que tu conciencia te acusa de pecado? Pero como tenemos la conciencia limpia y renovado nuestro espíritu, nuestra vida, nuestro ser, nuestra mente en Cristo, entonces Él nos perdona, porque hemos creído en Él. Por eso, hermano querido, cuando perdonamos a quien nos ha hecho algo o nos ha herido, ya no consideramos que nos deba algo. No nos debe nada. Ahora, debemos caminar como Cristo lo hizo. Se da cuenta que esto no es, y que yo no siento.
hermano, esto no es un sentimiento, es una obediencia. Porque si Cristo Jesús hubiera sido por sentimiento, llegó un momento, claro, no hubiera ido a la cruz, llegó un momento que dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero ahí dijo, obedezco, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso, hermanos, Él en la carne vino y Él dijo, que se haga tu voluntad. Y la iglesia tiene que decir, que se haga tu voluntad en nosotros. Yo quiero ser un verdadero cristiano, no puedo ser a media, y acá para allá, y vestirme, sacarme y ponerme. No. Debemos, o somos o no somos. O somos fríos o somos calientes. ¿Usted qué sería? Caliente. Porque si somos tibios, dice Apocalipsis, nos vomitará de su boca. Y si sos frío, y bueno, no estás con Dios, pero queremos estar con Él, porque somos de Él y le pertenecemos. Gloria a Dios. Ahora, perdonar, hermano querido, no significa que pensemos que está bien lo que hizo. No quiere decir eso. No quiere decir, bueno, está bien. No significa eso. O que a nosotros no nos duela. Porque hay sentimientos, tenemos todas estas cosas. Pero es una decisión que nosotros debemos hacer. Y debemos guardar. Debemos sacar todo resentimiento. Y eso solamente lo podemos hacer en Cristo. El mundo no puede hacer estas cosas. Sí, no, pero ustedes no saben que yo la vengo llevando. No, hermano, tenés que nacer de nuevo. Porque el que hace la diferencia en el hombre y la mujer es Cristo. Y no es que esté en contra de los psicólogos, de los psiquiatras. Son profesionales y también ellos atienden el alma, las emociones, pero no el espíritu. Dios nos creó, Él nos hizo. Y cuando venimos a Él, en Él estamos completos. Recuerden y recordemos, iglesia, que Cristo nos dio vida juntamente con Él. Entonces Él perdonó todos nuestros pecados. Y si Él nos perdonó a nosotros, ¿qué debemos hacer nosotros? También debemos perdonar, como Él perdonó. ¿A quiénes? A quienes nos ofenden. Ay, pero a mí me cuesta. Entonces, ¿estoy vestido? ¿O todavía hay cosas que... Eso hay que soltarlo y vivir en esta manera, perdonándonos. Gloria sea el nombre del Señor. Hermanos queridos, esa es la voluntad de Dios. Esto es lo importante, es la voluntad de Cristo. De Dios, perdón, que Jesucristo, que nuestro Señor sea nuestro modelo, que Él sea nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo. Él es en quien nosotros debemos reflejarnos y debemos ver en su palabra, para poder soportarnos unos a otros, porque de esa manera caminamos. Y tenemos que tener en cuenta que Cristo perdonó nuestra vida y que la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado. Su sangre vertida en la cruz de Calvario nos limpió de todo pecado. Entonces nosotros también tenemos que hacer eso, tenemos que perdonar. ¿Y qué más hizo el Señor? No lo recordó más. Lo borró. Quedó en el olvido, hermanos. No es que, viste que yo... No. Se olvidó. Entonces por eso somos libres. Porque si no, no caminaríamos en la libertad de Cristo. Y de la misma manera debemos perdonar a quienes nos ofenden. Amén. Jesús nos enseñó, hermano querido. ¿Se acuerdan cuando Pedro le preguntó? Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Le dijo Pedro. ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mateo 18, del 21 al 22. No son 7, 70 veces 7. Quiere decir que siempre debemos estar dispuestos a perdonar, sabiendo que Él nos perdona. Pero recuerde que todo esto, hermano querido, lo podemos hacer porque vive Cristo en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros perdonamos, le estamos dando la gloria a aquel que hace que podamos hacerlo. Porque lo podemos hacer por Él, nada más. Entonces le podemos decir al Señor Jesús, gracias Señor por perdonar todos mis pecados. ¿Usted le dice al Señor eso? Ayúdame a perdonar como he sido perdonado. Ayúdame.
Porque hay que pedirle ayuda. Amén. Cristo Jesús pidió ayuda. Mire si nosotros vamos a pedir ayuda. Señor, ayúdame. Ahora tenemos la fuerza en Él. Mire lo que dice el Señor. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó. El soportarnos, hermano, y el perdonarnos son dos acciones que van unidas una de la otra. Cuando nosotros soportamos y perdonamos, van unidas. La única manera de seguir soportándonos es por medio del perdón. Amén. Como Cristo nos perdonó. Esa es la forma y la manera. Ahora, soportas con paciencia a tu compañero de trabajo, a tu vecino que te pone la música alta. No es tan fácil, ¿eh? A tu esposa, a tus hijos, a tus familiares, a tu hermano en la fe. Este hermano sí, parece que es pinoso, ¿viste? Hermano, debemos soportarnos en amor. Y esto nos trae a mirar a los discípulos, a los apóstoles. Fíjese, Pedro no debe haber sido nada fácil, ¿eh? Pobre Pedro, siempre hablamos de Pedro, ¿no? Gloria a Dios. Soportamos, hermano querido. Ahí están los frutos. Y ahí le agarraría, le daría 2 vueltas de color. Claro, hermano, porque el mundo camina así. El mundo camina de esa manera. Por eso fíjense, miremos, observemos la terrible agresividad que hay en el mundo. No se puede andar en vehículo, nada, porque la gente, o en donde andemos, terrible indiferencia. El amor de muchos se enfriará a causa de la maldad. La maldad creciente, pero la iglesia debe estar firme con estas vestiduras preciosas, hermano querido. Soportémonos mutuamente. Eso es lo que nos dice el Señor. Con paciencia. Tengamos esa paciencia, seamos pacientes, seamos tolerantes. En medio de la convivencia, seamos tolerantes. Esa convivencia diaria que tenemos en familia y que también tenemos con los hermanos de la fe. No obremos en la ira inmediata, que quiere salir ahí nomás enseguida. Yo quiero tener la razón. Parafraseando, hay una palabra que dice, tú puedes tener la razón, pero ¿convencerás a Dios con ello? Podemos, viste que el ser humano se pone en eso, ¿no? ¿Convenceremos a Dios? Entonces, que haya esa calma, ese amor que nosotros tenemos en Cristo. Porque ¿saben qué, hermano? Esa es la voluntad de Dios. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Seamos prontos en perdonar. Allí, prontos en perdonar. Y quiere decir, pronto en perdonar es pasar por alto la ofensa. Debemos decidir hacerlo de nuestra voluntad y no por sentimiento, como decimos anteriormente. Y yo no siento, no, es de voluntad. Hay que hacerlo. Cristo Jesús dijo, yo voy. Él lo hizo, se humilló hasta la muerte. Él lo hizo por nosotros. ¿Lo merecíamos? No. ¿Cómo lo hizo? Por amor y por obediencia. Él obedeció, hermanos. Y si nosotros somos hijos de Dios, debemos obedecer a la palabra de Dios, soportándonos y perdonándonos continuamente, soportándonos y perdonándonos. No es voy y basta, continuamente. Esa es la voluntad de Dios. Esta es la palabra que les quería compartir, hermanos queridos. Y les invito a que nos pongamos de pie y vamos a estar orando al Señor. Alguien que quiera orar por su palabra y dándole gracias a Él. Gracias, Señor, por estar aquí junto con los hermanos, bendecir tu palabra, que organice a cada uno de nosotros, que pueda perdonar, que ofende a cada uno de la gente. Mira, Señor, el hermano evangélico, el hermano cristiano, pueda perdonar y predicar la sana doctrina verdad. Gracias, Señor, por esa palabra. En nombre de Jesús. Amén. Amado Dios, te doy gracias, Señor, porque tú nos hablas y es una manera clara y sencilla para que la podamos entender, Señor. Ayúdanos a soportarnos
los unos a los otros, a perdonarnos como tú, Jesús, nos perdonaste a nosotros, a seguir tu ejemplo, Señor. Sí, Señor. Ayúdanos, Padre, a serte fiel, a ser obedientes y a cumplir y a hacer tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis queridos hermanos, así les paso con el pastor. Damos gracias al Señor porque Él nos habló una vez más y tenemos la oportunidad de hacerlo, porque seguramente la semana que viene el pastor nos va a volver a preguntar qué hicimos en la semana. Sí. Así que, hermanos, de aquí al otro domingo vamos a tener muchas oportunidades para soportarnos y perdonarnos, ¿sí? A poner por obra lo que el Señor nos dice en su palabra. Recordarles también que tenemos el próximo domingo Santa Cena para los hermanos que están en las redes, para que tengan preparado el vino y el pan. ¿Y está asegurada la visita? Nos dijo que Bueno, venía. esperamos visitas para el próximo domingo. Así que damos gracias a Dios por los hermanos que van a venir y damos gracias a Dios por esta hermosa familia de la fe. Nos estamos viendo el próximo domingo aquí mismo a las 10 horas. Recuerden el nuevo horario, a las 10 horas aquí en la congregación y los hermanos por las redes. Que tengan un bendecido domingo, nos saludamos en la paz del Señor y nos vemos en la próxima semana. Bendiciones, queridos.